da identidad. La identidad en Cristo se adquiere por la fe, teniendo el mismo sentir de siervos que Jesús tuvo al hacerse hombre. El problema es que vivimos en función de nosotros mismos y por eso no permitimos que la identidad de Cristo se forme en nosotros. Cuando tenemos el mismo sentir que Jesús, esto nos va a dar identidad como cristianos. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te has puesto a pensar qué es tener el mismo sentir que tuvo Jesús? El mismo sentir es tener esa misma identidad. Y esto lo demostramos en 3 niveles como Jesús lo demostró. Primero, identidad de entrega. Dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Jesús no le dijo al Padre: Padre, ¿cómo voy a hacerme hombre si soy Dios? Eso es como rebajarme. No. Simplemente se encarnó y vino y se hizo hombre y fue siervo. Cuando somos siervos, no nos aferramos a lo que somos o lo que tenemos o lo que hemos logrado, sino que damos importancia a la entrega. Servir es entregarnos. Este es el sentir interno, el interés que debe tener todo cristiano que es un servidor. No buscamos lo propio, lo personal, sino que buscamos lo de los demás. En esto nos debemos identificar con el Señor Jesucristo. Él se entregó totalmente. Nosotros también debemos hacerlo para tener ese mismo sentir. La segunda cosa es identidad de despojo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se despojó a sí mismo para hacerse como nosotros, pero se hizo más bajo, se hizo siervo. Jesús se despojó de su gloria por amor a este mundo. La vida cristiana es una vida de despojo. La identidad nuestra es de despojo por amor a los demás. Para servir nos tenemos que despojar de muchas cosas que nos impiden hacerlo, de nuestro orgullo, de tantas vanidades. Jesús dijo que si no dejamos esas cosas, no somos dignos de Él. El servicio es un sacrificio continuo, buscando dar más importancia a los demás que a nosotros mismos. Si no hay despojo, el servicio no es agradable ante Dios, porque Dios quiere que nosotros lo hagamos como su Hijo lo hizo. El cristiano adquiere identidad en una vida que se despoja continuamente de lo que le impide servir. Y la tercera identidad es de humillación. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No servimos para vanagloriarnos o para que alguien nos dé honor, sino que servimos en humillación, en humildad, no para ser reconocidos, sino para ser obedientes ante Dios. El ejemplo de Cristo Jesús fue hacerse siervo, fue humillarse, fue despojarse de su gloria. Algunos nos aprovechamos por tener el título de pastor, de diácono, de líder, de supervisor, de general, para promover el servilismo. Y si usamos la gente para que nos sirva todo el tiempo, estamos dando mal ejemplo y no estamos reflejando el mismo sentir o identidad que tuvo Jesús. Él vino para ser siervo. La humillación le llevó a hacerse siervo de todos, viviendo sin ningún privilegio, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Hermanos y amigos, solo este tipo de identidad nos hace caminar en la obediencia y nos hace parecer a Jesús.
pues él sirvió sin considerarse superior a nadie, sin reclamar nada, sin quejarse, sin enseñorearse, simplemente cumpliendo la voluntad de su Padre. Recuerde esto, para avanzar en nuestra identidad con Cristo, debemos ser verdaderos siervos. Es muy normal ver que buscan la gente títulos y posiciones en la iglesia, pero el único título o posición que hay disponible en el reino de Dios se llama siervo. Sea un siervo fiel de Jesucristo y estaremos pareciéndonos y teniendo el mismo sentir que tuvo Jesús cuando se encarnó, vino a este mundo y se hizo siervo.